¿Estamos listos? Filipenses 2 es un capítulo y un versículo los que voy a leer, unos versículos los que voy a leer, que son súper conocidos, los hemos estudiado muchísimo en la escuela dominical, en muchas prédicas han aparecido. Y dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta es la magnífica hazaña de Jesús para venir a rescatarnos a este mundo y quitarnos todos los pecados y la culpa. ¿Sí? Quería leerles este versículo para alentarlos en esta alabanza, para hacerlos ponernos de pie, ¿sí? Y para decirles que nosotros tenemos el privilegio de poder doblar nuestras rodillas mucho tiempo antes de que Él venga, ¿sí? Nosotros podemos hacer este ejercicio de postrarnos, adorarlo y exaltar su nombre mucho tiempo antes de su segunda venida. Así que con palmas, con energía, con una sonrisa abajo de ese barbijo, no sé si la están haciendo, algunos achinan sus ojos, muy bien, les invito a cantar esta canción. A ver esas palmas. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono.
lindo es escucharlos cantar. Vamos a seguir con la siguiente canción así, parados, ¿sí? El Salmo 27 es un salmo que me encanta mucho. No lo vamos a leer entero. Vamos a leer el versículo 4 que dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Y el 6, la segunda parte dice: en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Amén. La siguiente canción que vamos a cantar habla de entregar nuestro corazón a Dios, de decirle una y otra vez que necesitamos más de Él, ¿sí? Como el anhelo del salmista, que es vivir en la casa del Señor. La casa del Señor no es este templo, estas 4 paredes, ¿sí? Dios depositó su Espíritu en nosotros para que nos conectemos con Dios. Los invito a cantar esta canción.
crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. A ver ustedes. Quebranta mi todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque la obra en la cruz nos salvó, porque te entregaste y salvaste nuestras vidas, Señor. Gracias porque de antemano ya podemos estar postrándonos ante tu presencia y humillándonos y dándote gracias por lo que has hecho por nosotros, por lo que haces y por lo que vas a hacer, porque no nos sueltas, porque tu mano es fuerte y poderosa para sostenernos. Y Señor, en esta última canción gritamos, Señor, con nuestro corazón de que necesitamos más de ti y menos de nosotros mismos. Más de ti y menos de nosotros mismos. Queremos menguar, Padre, para que vos crezcas en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo de exaltar tu nombre. Amén. Muchas gracias por cantar conmigo. Es muy distinto escuchar sus voces y cantar con ustedes que hacerlo solo. Así que muchas gracias por acompañarme. ¿Fernando? Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Realmente es lindo que estemos reunidos, que podamos vernos las caras y es 1000 millones de veces mejor hablarle a las personas que a una cámara. Si bien nos ha abierto una posibilidad de impactar en un nivel que nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Una vez que uno habla, esto se graba y sale al ciberespacio, no sabe hasta dónde puede llegar y quién lo puede escuchar. Y entonces uno con más temor se encomienda en las manos de Dios para que hable lo que Él quiera y que Él haga su obra, ¿no? Que es el deseo que hoy tengo con el mensaje que traigo de parte del Señor. Bien. Quiero que me acompañen en esta mañana a leer un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el capítulo 1. Muy conocido. Vamos a leer Daniel capítulo 1, los versículos del 1 al 8. ¿Bien? Les doy un tiempito para buscar. Y el título en mi Biblia dice Daniel en Babilonia. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. ¿Saben qué es sitiar una ciudad? ¿No?
Si viene un ejército enemigo, rodea la ciudad, impide el paso de la gente que quiere entrar o la que quiere salir. El objetivo es rendir por hambre al enemigo. Eso es lo que hizo Nabucodonosor. Vino con su ejército, rodeó Jerusalén. Bien. Fíjense, dice, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real, recordemos ese dato, y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarle la lengua, la literatura de los babilonios, y el rey le asignó raciones diarias de la comida y del vino que servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al rey y sigue el relato. Vamos a ir hasta ahí. Bueno, como les dije, Nabucodonosor, que era el rey de los babilonios, ataca Jerusalén en el 605 a.C., más o menos, y sitia la ciudad. El rey se rinde y él decide llevarse los tesoros de la ciudad, y como parte de los tesoros también decide llevarse una parte de la población, y no cualquier parte de la población, se lleva a toda la familia real y también a la nobleza. ¿Por qué? Porque el imperio babilónico había crecido muy rápidamente. Habían sido los vencedores, habían destruido al imperio que dominaba antes, que eran los asirios, cuya capital era Nínive. ¿Se acuerda quién estuvo de visita en Nínive? Jonás, ¿se acuerdan? Ahí. Y los asirios no tenían fama de buenos muchachos. Resulta que estos babilonios van y los derrotan. Y en pocos años, en 7 años, el imperio babilónico crece mucho. Problema, al crecer tanto, no tenían gente para poder gobernar, para poder administrar un imperio que se extendía muy rápidamente. Entonces la solución era, voy, conquisto una ciudad, me llevo todo lo que me interesa en cuanto a lo material, pero a su vez necesito gente inteligente que me ayude a mí a poder manejar este monstruo que es el imperio babilónico. Por eso se llevan a la familia real, porque tienen una cuestión de descabezar los reinos, pero a su vez se llevan a todos los nobles, a las personas que estaban formadas para que lo ayudaran en el gobierno. Y en esa tanda caen Daniel y sus amigos. Hasta ahí todo muy, muy conocido. Así que vemos que Daniel era de la nobleza, al menos. Era un chico bien, tenía la vida hecha, un futuro asegurado. Y de golpe y porrazo vemos que se lo llevan de Jerusalén, es hecho esclavo, tiene que dejar a su familia, su país, sus costumbres e incluso su identidad. El texto que acabamos de leer dice que en un momento el encargado quien los tenía que reeducar, les cambia el nombre. Y Daniel, que significa Dios es mi juez, ese era el significado, es el significado del nombre de Daniel, recibe un nombre que es Beltsasar, que significa que Bel te proteja. ¿Quién era Bel? Era el dios principal de los babilonios. El principio era que lo que se buscaba era que perdiera su identidad. Así que Daniel se encuentra en un ambiente hostil en el cual tenía que sobrevivir, sometido a presiones que pusieron a prueba todo lo que él en lo que había sido instruido. Todas las costumbres, todo lo que él había aprendido fue puesto a prueba en este nuevo ambiente en el que fue puesto no voluntariamente, sino de manera forzosa. Él no tuvo opciones. Bien. Babilonia era una nación pagana. Y en esta instrucción que recibió Daniel y sus amigos, sin duda hubo un montón de cosas que iban en contra de los principios y leyes justas de Dios. Sin embargo,
en el pasaje que leímos, vemos que Daniel toma una actitud interesante. Dice el versículo 8 que Daniel se propuso no contaminarse. Se determinó a mantenerse fiel a Dios, incluso a riesgo de perder la vida. Uno después ve, cuando lee el resto del libro, que varias veces él se encontró en situaciones en las cuales llegó al punto donde su vida corría peligro y tenía que optar entre su fidelidad a Dios o ser fiel a lo que el rey le pedía. Bien. Sin embargo, él se determina a mantenerse fiel a Dios. ¿Y ustedes se dan cuenta de algo? Hay algo interesante ahí. Fíjense, a ver si se dan cuenta. Hay un tesoro ahí. Presten atención. Este Daniel era un suicida. Piensen que era un esclavo. Él no tenía opción, no tenía derecho al pataleo. Se te da una orden, la cumplís. Si no la cumplís, morís. No tenía muchas opciones, no era muy democrático el asunto, ¿no? ¿Y este Daniel qué es? ¿Un suicida? ¿Qué pasa acá? Pero acá hay algo muy interesante. Si uno, como en este caso, acá hay un tesoro, hay que escarbar un poco y vamos a encontrar algo muy interesante. Bien. Tengamos en cuenta que este capítulo 1 de Daniel, vamos a encontrar que Daniel, cuando se lo llevan a Babilonia, era un muchachito, era un adolescente. Así que cuando él se encuentra ante esta primera dificultad, que es que le cambian el nombre y a su vez se le dice, bueno, señores, a partir de hoy la ración que van a comer es la ración del rey, y Daniel ve que acá hay cosas que no le gustan, que no eran de acuerdo a la ley de Dios, y él se planta y dice, yo no, se determina a ser fiel a Dios, y después la historia sigue y él hace, plantea un menú alternativo. ¿Se acuerdan de la historia? Empezamos a encontrar que en Daniel empieza a emerger algo que se empezó a construir mucho tiempo atrás. Vemos que en Daniel, que sería un adolescente en ese momento y que no tenía a nadie que lo pudiera guiar en el momento de tomar decisiones, ya no tenía papá, ni a mamá, ni a sus abuelos, ni a nadie, ni a sus maestros, ni a nadie cerca que los pudiera guiar en un momento de que tenía que decidir bajo presión, en él emerge algo, una determinación que uno dice, ¿de dónde sale esto? Pero no es casual. Esta actitud de Daniel es una construcción de mucho tiempo. No quería que me pase esto. Se había infundido en Daniel el amor a Dios y a su ley. ¿Qué es esto? Acompáñenme, vamos a ir un poquito más atrás todavía. Vamos a buscar en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Y ahí vamos a empezar a entender qué es lo que pasó en Daniel, que hizo que llegado ese momento que estamos leyendo en el versículo 8 del capítulo 1, le diera las agallas suficientes en la espalda para poder afrontar esa situación. Y el capítulo 6 de Deuteronomio justamente se titula, ¿cómo se titula en sus Biblias? El Gran Mandamiento, otro título por ahí. El amor a Dios, tengo yo acá en mi Biblia. O sea que el Gran Mandamiento, por acá, ¿cómo es? Un llamado a la entrega total, el amor a Dios. Todos relacionados, fíjense. Vamos a leer entonces Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 7. Daniel había sido formado en los siguientes principios, presten atención. Escribía a Moisés al pueblo y le decía, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor, tu Dios, mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar en posesión, para que durante toda tu vida, tú, tus hijos, tus nietos, honren al Señor, tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel. Esfuérzate en obedecer. Esfuerzo. Así te irá bien y serás un pueblo numeroso en la tierra donde abundan la leche, la miel, tal como lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. En primer lugar, Dios, solo, no hay nadie más.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién citó esto después? ¿Quién? Muy bien. Otra vez, él, muchos años después, retoma este principio y lo recalca otra vez. Y dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés, en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como signos, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Y cuando leo eso de los portones de las ciudades, en los postes de la casa, viene automáticamente a mi cabeza los cuadritos que eran muy habituales en las casas de los creyentes, con alguna flor, una rosa, lo que sea, y un versículo abajo. Y era una linda manera también de esto de aprender textos, ¿no? Uno siempre pasaba por un lugar y lo veía, y consciente o inconscientemente iba aprendiendo uno un texto bíblico. Bien, en Daniel vemos que cuando llegó el momento de la verdad, emergió esto que está acá en este capítulo 6, esto que Dios le había dicho a Moisés que escribiera, y todos estos consejos, estas órdenes que se le daba al pueblo de Israel para poder tener una vida buena. Y Daniel estaba en una circunstancia muy complicada, y puesto a prueba emerge esta formación. Bien, entonces vemos que en el joven Daniel podemos ver el fruto del trabajo de los padres, que lo que le heredaron, más allá de un título nobiliario, más allá de una cuenta bancaria, más allá de una formación profesional, más allá de lo que sea, lo que le heredaron fue vida espiritual. Hay una gran diferencia, vida espiritual y no solo una religión, no solo un código de leyes que él debía seguir. Y en Daniel se vio que esto funcionaba. Cuando llegó el momento de la verdad, funcionó. Él estaba solito ahí y él reaccionó bien. La determinación de mantenerse fiel a Dios, ¿qué hizo en Daniel? Le permitió no olvidar y afirmar su identidad. Fíjense lo que se estaba queriendo hacer en él es poner una nueva normalidad, palabra que estamos muy habituados a escuchar ahora. Él perdió su nombre, su identidad, la tenían que resetear y tenía que él aprender toda una serie de nuevas costumbres. Y él lo que hace al mantenerse fiel a Dios es no perder su identidad. Encontró una fortaleza, un lugar donde refugiarse, un aliado a quien recurrir ante las dificultades y un GPS que los guíe al momento de tomar decisiones complicadas como esta que tenía por delante. Sobre todo en un mundo el que había cambiado tan rápidamente. Daniel, yo creo que ni en sus peores pesadillas se hubiera imaginado, siendo niño o adolescente, que se iba a encontrar a cientos de kilómetros de su casa, de su familia, enfrentándose a lo que le tocó enfrentar. Después lean el libro de Daniel, van a ver todas las circunstancias que le tocó atravesar. ¿Bien? Entonces, una manera esencial de manifestar el amor a Dios que tenemos nosotros es interesarnos en el bienestar espiritual de nuestros hijos y tratarlos de conducir en una relación de fe en Dios. De fe. Vuelvo a decir, no es simplemente transmitir una serie de códigos y costumbres, transmitirles vida espiritual. Formar a nuestros hijos en el temor de Dios, que es la fuente de la sabiduría. Y hay un pasaje que está en 2 Timoteo 1:5, se los leo. Pablo le escribe a Timoteo y está muy interesante porque dice lo siguiente, escúchenme. Le escribía Pablo a Timoteo y le decía, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, detalle no menor. Pablo reconocía en Timoteo ¿qué? Fe verdadera. Bien, fe no fingida que hay en ti. Y interesantísimo lo que sigue después, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
Y estoy seguro que en ti también. En esta familia se vio esta transmisión de vida espiritual generación por generación. La abuela, la madre, el hijo. ¿Bien? Está muy bueno esto. La instrucción espiritual debe centrarse en el hogar con la participación de madre y padre. Podemos ampliar abuelos, como vemos acá en Timoteo. Y que no es una opción, es más bien un mandamiento. Fíjense lo que volvemos a Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer de vuelta del 7 al 9. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Qué es inculcar? Busqué en el diccionario, dice, fijar con firmeza en la mente una idea, un sentimiento. Fijar con firmeza. Y cuando dice inculcar, acá en el versículo dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átala en tus manos como un signo, llévalas en tu frente. Permanentemente, aprovechar cada oportunidad, cada circunstancia, cada pregunta, cada duda, cada hecho que se presente y que genere duda de nuestros hijos, aprovechar para instruir en el camino del Señor. Esto se vio en la vida de Daniel. Y cuando él necesitó de esto, funcionó. El propósito de la instrucción paternal es enseñar a los hijos a temer al Señor, a andar en todos sus caminos, a amarlo y apreciarlo y servirle con todo el corazón y con toda el alma. Con todo el corazón y con todo el alma. No es simplemente transmisión de conocimiento, tiene que haber un amor que le dé vida a todo este conocimiento que nosotros le podemos transmitir. Y mucho de esto viene atado o viene impulsado por nuestro ejemplo. ¿Están en Deuteronomio? ¿Ven ahí en las Biblias? Vamos a correr un par de hojas, vamos a ir al capítulo 10. Y vamos a leer un versículo que está por ahí. ¿Quién me lee el versículo 12, por favor? Fuerte y claro. Yo después lo repito de vuelta. 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Muchas gracias. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Reiteradamente Dios recalca a Israel y a nosotros la necesidad del amor que nace del corazón. Dios no quería un pueblo que sustituyera el amor sincero por simples formalidades religiosas externas. ¿Bien? Como, por ejemplo, hablando del pueblo de Israel, guardar los mandamientos, ofrecer sacrificios, sino que era necesario siempre que se obedeciera a Dios con el corazón, que lo amaran y honraran sinceramente. Para los creyentes neotestamentarios, todos nosotros, ¿qué significa eso? Que la fe y el amor son también fundamentales para la relación con nuestro Dios. De hecho, Jesús mismo, en Mateo 22:37, toma otra vez el pasaje que leímos en Deuteronomio capítulo 6 y resalta otra vez, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y le da un giro. ¿Qué le agrega? ¿Y a tu prójimo? Bien. O sea que se refuerza esta idea del amor a Dios. Y entonces esto nos lleva a nosotros a pensar en lo siguiente, que es posible que nosotros podamos leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, participar de la cena del Señor como hicimos el domingo pasado, sin una devoción sincera a Dios. Eso es lo que significa legalismo, lisa y llanamente. Cumplo, tac, 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 como un relojito con determinadas pautas y costumbres, ¿no? La obediencia exterior y las prácticas religiosas tienen validad e importancia solo cuando se basan en el conocimiento de Jesucristo mediante la fe sincera y el amor por Él, ¿no? Y por lo que hizo por mí y por los seres humanos.
Este amor, vuelvo a resaltar, es lo que le da sentido, es lo que da la chispa de vida a nuestra fe. ¿Bien? Y en Daniel pasó esto, cuando uno ve que es quitado de todo su lugar de seguridad y es puesto a prueba, es como que hubieran construido, ¿no? Todo, él tenía un motorcito ahí y cuando es probado fue la chispa, ¿no? Ahora vamos a probar, vamos a ver si anda ahora. Y Daniel reaccionó bien, hubo vida en él, hubo fe real, que después lo mantuvo durante toda su vida y en manos de Dios él pudo hacer grandes cosas, gracias a ese temor y a ese amor a Dios. Bien. Al final de sus días, acá en la tierra, Josué, otro de los grandes de la historia de la Biblia, reúne al pueblo de Israel, que ya estaba instalado, ya había hecho la conquista de la tierra prometida, y se toma el trabajo de recordarle todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Y Josué estaba preocupado por el pueblo de Israel, porque a pesar de todo lo que habían visto y vivido, no estaban siendo del todo fieles. Entonces él se sienta, les recuerda, ustedes se acuerdan cómo nos sacó de Egipto, cómo nos cuidó en el desierto, cómo nos ayudó a cruzar el Jordán, cómo pudimos conquistar ciudades que parecían imposibles, enfrentar pueblos que eran mucho más fuertes que nosotros, ¿se acuerdan? Pero dice, bueno, había algo ahí que no estaba bien y Josué los interpela y les dice, pero si ustedes, eso está en Josué 24:15 lo que les voy a leer, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses amorreos cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué toma una determinación. ¿Qué van a hacer? Decídanse, ¿de qué lado van a estar? ¿A quién van a servir? Mi familia y yo vamos a servir al Señor. Determinación, tomar una decisión de seguir firmemente, ¿qué es lo que hizo Daniel? Cuando él se encontró en el aprieto, se determinó a ser fiel a Dios, a no contaminarse. Josué decidió, viendo que había una situación de amenaza a su alrededor, que tenía que tomar una decisión y dice, mi familia y yo vamos a servir al Señor. ¿Ustedes qué van a hacer? El pueblo juró, no, nosotros vamos a ser fiel a Dios, le dijeron a Josué. Y Josué agarra y como que canta retruco, va un poco más allá. Y en 24-23 les dice, Josué les replicó, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. A pesar de todo lo que había vivido el pueblo de Israel, de las grandes cosas que habían visto, de toda la provisión que habían tenido, todas las bendiciones que habían tenido, ellos estaban viviendo en ciudades que no habían construido, comiendo de plantaciones que no habían sembrado, estaban viviendo en muchísima abundancia y con todo siguen siendo una nación pagana. No eran fielmente a Dios. Y les dice, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan, vuélvanse, y aquí viene otra vez, de todo corazón al Señor Dios de Israel. Muchos seguirían, la ley de Dios cumpliendo, sí, tengo que ir el domingo, el sábado y hacer tal sacrificio, tengo que presentar tal ofrenda, tengo que purificarme ritualmente para hacer tal cosa. Cumplirían todo eso, es probable, pero tenían sus otros dioses también. Y no era lo que Dios quería, porque como leímos en Deuteronomio capítulo 6, Dios hay uno y es el Señor, y nada más. ¿Y a nosotros qué? Ese mismo planteo se nos puede hacer a nosotros. Se nos pide que tomemos una determinación, que con amor real sirvamos al Señor, que erradiquemos cualquier cosa que compita con Dios, esos dioses que están en nuestra vida, y que nos volvamos de todo corazón a Dios. El llamado es ese. El llamado es que, como padres, inculquemos el temor de Dios. Que transmitamos vida espiritual más que una tradición familiar de que mis abuelos fueron cristianos, yo soy cristiano y mis hijos serán, y nada más. Sino transmitirle vida, transmitirle conocimiento, el temor de Dios, y también el hecho de
buscar y pedirle, Señor, ayúdame a amarte más, a conocerte más, a poder experimentar lo que significa que vos estés obrando en mi vida, que no quede simplemente mi fe en un montón de conocimientos que se van a vaciar si yo no tengo esa chispa que le da el amor a Él. ¿Bien? Así que, hermanos, volvámonos de todo corazón al Señor. Dejemos de lado, saquemos de nuestra vida a los dioses que aún conservamos, que disputan ese primer lugar que Dios debe tener en nuestras vidas. Esforcémonos por obedecer, porque hay que esforzarse. No es algo que va a ser automático en nuestras vidas. Va a haber momentos que va a haber que tomar una determinación, como lo hizo Daniel, como lo hizo Josué. Llegó un momento en el que hubo que decir de qué lado iba a estar. Y eso implica muchas veces también, como hizo Josué, decir mi familia y yo. Él poniéndose al frente, tomando la responsabilidad de decir yo tengo que encargarme de pastorear y guiar a quienes el Señor puso bajo mi cuidado. ¿Bien? Esa es nuestra responsabilidad como papás. ¿Bien? No la podemos delegar. Y también es nuestra responsabilidad de cada uno de ustedes de seguir de todo corazón al Señor. De esa manera vamos a poder vivir tranquilos, sabiendo que llegado el momento de enfrentar los momentos difíciles, podemos estar tranquilos de que eso que hemos ido construyendo, que se ha ido construyendo en nosotros, va a arrancar, ¿no? Que va a funcionar. Y como papás, más de una vez, cuando tenemos hijos chicos y vemos todos los cambios que están ocurriendo en el mundo, nos preguntamos cómo van a ser ellos para poder mantenerse fieles en el futuro. Si para nosotros hoy es difícil, ¿qué va a pasar cuando ellos lleguen a la adolescencia? Cuando ellos tengan que empezar a tomar decisiones por sí mismos y uno como papá empieza a temblar. Pero me animó mucho leer este pasaje de Daniel y encontrar este tesoro del trabajo que habían hecho con él antes y que después dio fruto. Entonces, me da paz en que yo hoy tengo que formar a mis hijos para que tengan las espaldas suficientes para enfrentar el mundo. Y ese es el mensaje que yo me llevo yo personalmente en este día. Y espero que el Señor les haya hablado a cada uno en particular y que tome una decisión. A Dios no se lo puede seguir a medias, es todo o nada, ¿no? Tenemos que entender esto, que es todo o nada, no hay grises, no hay medios, no hay alternativas, no hay caminos alternativos. Y eso es bueno. Hay que esforzarse y vamos a ser probados, téngalo seguro, eso es presente. Pero el Señor es fiel. ¿Bien? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana y te damos gracias por todas las personas que a lo largo de nuestras vidas, los que hemos podido estar en tus caminos desde chicos, y los que te han conocido de grandes también, que han sido sus formadores, personas temerosas de Dios que supieron inculcar el temor a tu palabra, Señor, a ese temor y amor a vos, y ese deseo de servirte y seguirte. Te damos gracias por ellos. Y te pido, Señor, que en este día nos ayudes a nosotros a asumir esa responsabilidad como papás, como abuelos, como personas que por ahí tenemos llegada a otros, en saber inculcar, saber formar, saber transmitir esta vida espiritual de buena manera, Señor. Que sea algo útil, que sea algo que dé fruto en la vida de las siguientes generaciones. Y también, Señor, te pido que nos ayudes a tomar una determinación en nuestras vidas, a decidirnos a sacar a los dioses que están todavía en nuestras vidas y que disputan tu reinado, y eso no tiene que ser así. A ayudarnos a determinarnos, a esforzarnos por mantenernos fieles
y a servirte de todo corazón. Y ayúdanos a descubrir y comprender lo que significa amarte y esto de servirte de todo corazón, que sin duda es beneficioso. Libranos de vaciar de contenido lo que nos enseñás para transformarlo en legalismo, en una cáscara vacía, sino que sea algo que se pueda palpar, que lo podamos vivir. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, mientras nos acomodamos, le voy a pedir ¿a quién le pido? ¿A Juan, Vicente y a Cristian, Jaro? Si me ayudan a juntar las ofrendas. Gracias, Fernando, por la palabra que has traído en esta mañana, muy oportuna para los que estamos criando hijos y que tenemos el mismo sentir que tenés vos, y estamos preocupados y sabemos que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Y una de las cosas que se me venía a la mente mientras Fernando predicaba es que los chicos copian mucho lo que los grandes hacen. Sí, y si nosotros no llevamos vidas que reflejen a Cristo, va a ser muy difícil que la palabra de Dios entre en la vida de ellos. Ellos tienen que ver en nosotros lo que Dios está haciendo, nuestra conexión con Dios, ¿sí? Y cuánto estamos empapados y cuánto estamos metidos en la presencia de Dios y cuánto reflejamos eso. Y automáticamente ellos, por copia, porque son nuestros hijos, van a hacer lo mismo que nosotros. Y la palabra que le llevemos de parte de Dios, que leamos en la Biblia, va a entrar mucho más profundo que si nosotros estamos haciendo una doble vida, ¿sí? Les invito a volver a cantar esta canción, pero puestos en pie, una vez más, ¿sí? Con este sentir de que Dios cambie, que Dios renueve, que Dios haga algo nuevo en nuestro corazón, ¿sí? Que nos podamos conectar más y más con su presencia. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día sé